Mm. Ya podemos comenzar, compañeras. Buenos días. Buenos días. Bueno, Bueno, estamos compañera. reunidas Karen Viviana Ruiz, Jenny Caterine Barbosa, Nuris Guerra. Estamos eligiendo la propuesta. Vale anotar que, bueno, venimos ya de una reunión, pero por dificultades en la grabación, retomamos entonces otra vez la reunión. Ya teníamos avanzado. Vamos entonces a hacer una especie de resumen de las propuestas que cada una tiene para el trabajo colaborativo. Entonces yo les voy a leer la propuesta que yo hice del caso problematizador. Yo elegí una opción de taller de neuropedagogía para el manejo del dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es un disparador emocional potente que involucra la toma de decisiones, la planificación, dentro de esto entonces la corteza prefrontal y el miedo a la ansiedad. En esta parte está involucrado el sistema límbico. Ese es el escenario perfecto para aplicar la teoría de Barbey, Damasio y los demás autores. El título del escenario, Desafío de la gestión consciente, neuropsicología y finanzas, neuropedagogía y finanzas. El contexto, un contexto educativo no formal, sería un taller virtual dirigido a un grupo de personas, de 15 personas, emprendedores y profesionales jóvenes. Se describe un taller de 2 sesiones diseñados para aprender a gestionar el dinero desde la base neuropedagógica. Los actores implicados estaríamos las facilitadoras, los participantes, que son individuos con altos niveles de ansiedad financiera, algunos con historial de compras compulsivas, otros con miedo al ahorro o a la inversión. La situación problema, existe una disociación entre el conocimiento cognitivo y la conducta financiera. Los participantes saben teóricamente cómo ahorrar. Aquí está involucrada entonces la corteza prefrontal, pero ante estímulos de consumo de estrés, el sistema límbico toma el control, llevando a conductas de gestión impulsiva. El aprendizaje se bloquea por la carga emocional. Manifestaciones de la inteligencia. Entonces aquí se eligen tres: la cognitiva, la emocional, la social. En la cognitiva, dificultad para planificar metas financieras a largo plazo, memoria de trabajo y control ejecutivo. En el componente emocional está la escasa regulación ante el miedo a la escasez o a la euforia de la compra. En el componente social, influencia del entorno, como son las redes sociales, para la toma de decisiones financieras. Emociones y predominantes influencia. Tenemos tres, anotamos tres: está la ansiedad y el miedo, la frustración y la influencia. En la primera, ansiedad y miedo activan la vía corta mencionada en sinapsis, bloqueando el acceso a la lógica y a la planificación. En la parte de frustración generada por la repetición de patrones financieros fallidos y el tema de influencia, estas emociones reducen y levantan la ventana de tolerancia, haciendo que los participantes abandonen el taller o se sientan incapaces de aprender. En los procesos cognitivos afectados está entonces la atención, dispersa por la angustia, la memoria. Se ven afectados en los esquemas de aprendizajes previos, memoria episódica de pérdidas pasadas, motivación inicialmente alta, pero decae al enfrentarse a la realidad emocional del manejo del dinero. Tensiones y barreras y potencialidades. Barrera, estigma cultural sobre el dinero y la rigidez de creencias limitantes. En tensión, conflicto entre el yo que quiere ser próspero y el yo que busca gratificación instantánea. Potencialidad, el uso de la plasticidad cerebral, está enfocada a la teoría de Barbey para reconfigurar las redes neuronales de la toma de decisiones mediante el entrenamiento en gestión emocional. En esta última aparte, entonces el autor involucrado, los autores son Romera, Damasio. ¿Por qué este caso?
Bueno, en la conexión teórica está Barbey para explicar cómo el participante debe configurar sus redes para que la toma de decisiones financieras sea más de vía larga, involucrando la corteza prefrontal y menos de vía corta que involucra la amígdala. Se citaría a Damasio para explicar cómo las emociones son marcadores somáticos que les avisan si una decisión es buena o mala antes que ellos la piensen. Y la Man Romera para justificar por qué estas sesiones no son solo apuntes técnicos, sino que deben incluir la validación de los miedos y vivencias. Es un escenario de educación no formal para adultos. Bueno, se plantea entonces un objetivo general, que es desarrollar un programa de formación de gestión financiera consciente basado en los principios de la neurociencia de la inteligencia y las emociones, que permita a los participantes identificar sus sesgos cognitivos y reconfigurar sus patrones conductuales frente al manejo del dinero. Se plantean tres objetivos específicos que ya se los había mencionado. El primero tiene que ver con fundamentar neurocientíficamente el comportamiento financiero. El segundo tiene que ver con la gestión de la carga emocional en la toma de decisiones. Y el tercero, fomentar la neuroplasticidad en hábitos financieros. En estos objetivos, entonces, está planteada la teoría de Barbey. El objetivo 3 toca directamente la propuesta de Barbey sobre la reconfiguración dinámica de las redes. Eh, La coherencia con Romera. El objetivo 2 justifica por qué las emociones no son un curso de contabilidad, sino un espacio de vivencia emocional. Un enfoque profesional. Estos objetivos posicionan el taller no como un curso de superación personal, sino como un proceso de intervención neuropsicológica. Bueno, a grosso modo, esta es la propuesta eh, que yo les traigo. Bueno, entonces que expongo acá. Si alguna inquietud, alguna pregunta, estamos ahí atentas para responder. Muchas gracias. A ti, compañera, muchas gracias. Bueno, procedo entonces a hablar a continuación de mi propuesta. El título sería Dificultades de atención y concentración en la primera infancia, un análisis desde la inteligencia, el pensamiento y las emociones. Básicamente es en un escenario en la ciudad de Sogamoso, en la institución Liceo Colombandino, con niños de 5 a 6 años. Estos procesos se encuentran fortaleciendo su aprendizaje mediante actividades lúdicas y pedagógicas. Durante las jornadas escolares, se evidencia que algunos estudiantes presentan algunas dificultades, como mantener la atención y la concentración durante las actividades académicas, afectando así la participación de su desempeño. ¿Quiénes son los actores principales? Entonces encontramos a los docentes, a los niños, niñas de grado transición, están los padres de familia y el equipo directivo de esta institución. ¿Qué situación de problemática se presenta? Durante las actividades pedagógicas, algunos niños presentan algunas dificultades para sostener su atención, seguir instrucciones, finalizar las tareas, controlar impulsos. Asimismo, se distraen fácilmente con estímulos del ambiente, lo que limita la adquisición de nuevos aprendizajes y genera dificultades en la interacción de la interacción con sus compañeros. Las manifestaciones de la inteligencia, podemos encontrar la inteligencia cognitiva, la cual algunos estudiantes resuelven los problemas cuando reciben orientación y utilizan las experiencias previas. También encontramos la inteligencia emocional. Los niños y las niñas logran expresar sus emociones y reconocer cómo se sienten, mientras que otros presentan dificultad para controlar su frustración. En la inteligencia social, observamos la capacidad de trabajar en equipo, el cooperar y comunicarse con los compañeros, aunque algunos niños requieren más acompañamiento para fortalecer estas habilidades. ¿Qué emociones se predominan en esta institución con los chiquitines de grado transición? Entonces está la alegría que se presenta durante algunas actividades o lúdicas que se desarrollan con los niños. Encontramos la curiosidad frente a las experiencias novedosas. Las frustraciones, cuando las actividades requieren mayor esfuerzo atencional.
La ansiedad en algunos niños y niñas cuando no logran finalizar su tarea a tiempo. Estas emociones influyen directamente en la motivación y la disposición para poder aprender, para poder explorar, para poder desarrollar su aprendizaje y desarrollo integral en los niños. ¿Qué procesos cognitivos se ven afectados? Entonces encontramos la motivación, la cual los niños y niñas muestran mayor interés cuando las actividades incluyen el juego, el movimiento y la exploración. Se puede decir que ahora se trabaja con lo que son las actividades retoras durante experiencias significativas para que los niños puedan lograr mejor su aprendizaje y más en lo que es en la parte preescolar. Encontramos la atención. Se observa dificultades para mantener la atención sostenida durante largos periodos. La memoria mejora cuando la información se presenta mediante experiencias significativas y materiales manipulativos. Hoy nuestros niños aprenden más a través del juego, a través de talleres, a través de laboratorios, a través de la creación, a través, por ejemplo, ahorita se está implementando mucho lo que es el método STEAM en los chiquitines, en las instituciones, para que los niños puedan desarrollar más su aprendizaje. Está también la percepción, a través de los estímulos visuales y, perdón, y auditivos favorecen la comprensión. Sin embargo, el exceso de estos estímulos puede generar más distracción. ¿Qué tensiones o barreras potencialidades emergen? Algunas de las barreras entonces está distractores ambientales, diferencias en el ritmo de aprendizaje, baja autorregulación emocional y escasa permanencia en una misma actividad. Se puede decir que no se puede dejar centrado en una sola actividad, sino hay que tener varias actividades presentes porque no siempre van a seguir las instrucciones, no siempre se van a concentrar solo en esa actividad o la terminan muy rápido y los niños necesitan poder procesar y desarrollar más rápido las actividades. Potencialidades, encontramos la interés por el juego, el aprendizaje colaborativo, la participación activa cuando las actividades son dinámicas, el acompañamiento familiar y de docentes. Lo bueno de esto es que no solamente sea el trabajo del docente, sino que también involucren a las familias, que hoy en día se está haciendo mucho eso, para que sea trabajo en equipo y sea un trabajo equitativo. En este análisis del caso, entonces, en este escenario, se puede observar que la inteligencia, el pensamiento y las emociones actúan de manera integrada durante el proceso de aprendizaje. La inteligencia nos permite que los estudiantes comprendan, razonen y solucionen las situaciones del pensamiento, organiza la información y facilita la construcción del conocimiento, mientras que las emociones influyen en la motivación, la atención y la disposición para poder aprender. Cuando se predominan las emociones positivas como la alegría, la curiosidad y la confianza, aumenta la participación y el interés por las actividades escolares, en contraste a las emociones como la frustración, la ansiedad, que puedan disminuir la atención y afectar la memoria de trabajo. La motivación constituye un elemento esencial para captar el interés de los niños y las niñas, especialmente cuando las experiencias son lúdicas y significativas. Y acordes para su etapa del desarrollo integral. De igual manera, la atención permite seleccionar la información relevante, la percepción facilita interpretar los estímulos del entorno y memoria, posibilita almacenar y recuperar los aprendizajes adquiridos. La regulación emocional desempeña un papel fundamental, ya que cuando los estudiantes aprenden a reconocer y gestionar sus emociones, desarrollan mejor las relaciones interpersonales y fortalecen sus procesos cognitivos. Se puede decir que las emociones es algo importante que ahorita se está fortaleciendo en todas las instituciones para que los niños se puedan crear en los niños esos hábitos de seguridad, de confianza, que ellos puedan exponer, puedan hablar de una manera más tranquila y afectuosa, que puedan aprender a través de las experiencias significativas desarrollando diferentes actividades. Algunos de los autores, entonces encontramos a Barbie, el cual nos explica que la inteligencia desde la neurociencia y cómo interactuar de diferentes redes cerebrales en el razonamiento del aprendizaje. También encontramos a González y Parra Bolaños, desarrolla la neurociencia de las emociones y su influencia en el aprendizaje. García Adrane nos explica que el funcionamiento de las emociones desde la neurociencia. Eso lo trabaja a través de la regulación emocional. También encontramos a Oriol Granado, que demuestra que las emociones positivas aumentan la motivación, el compromiso y el rendimiento académico.
Cuando tú motivas a los niños, desarrollan mejor sus actividades y es una motivación para que ellos continúen. Cuando son los refuerzos positivos, cuando les damos una carita feliz, una calificación, un abrazo, una emoción para que ellos puedan como continuar con su aprendizaje. También encontramos a DeSaty Cowett, quien analiza que la empatía y las relaciones sociales. Esto lo trabaja con la inteligencia emocional y social. Mar Romere nos explica que las emociones son la base del aprendizaje significativo. Y por último, con Damasio, quien señala que las emociones y los sentimientos orientan al pensamiento y a la toma de decisiones. Esto sería básicamente mi aporte en cuanto al caso que expuse, quedando atenta a las compañeras, cualquier cosita. Gracias. Vale, compañera. Bueno, nosotras tenemos propuestas algo similares. La única diferencia es que pues en mi institución sería en grado primero, con niñas entre 6 y 7 años. Los actores principales seríamos nosotras como docentes, de 25 estudiantes, destacando el caso particular de 2 niños, que es Mateo, quien muestra baja tolerancia a la frustración, y Valentina, que es altamente retraída, además pues, de los padres de familia. ¿Qué situación problemática se presenta en relación con el aprendizaje o la interacción socioemocional? Durante las actividades de transición, en estas lectoescrituras o mediante juegos de palabras y dinámicas grupales, se evidenció una fuerte desconexión emocional. Cuando los niños cometen este tipo de errores al deletrar o leer en voz alta, se detonan burlas generalizadas. Ejemplo, en el caso específico de Mateo, se relaciona con una forma impulsiva, como les decía, tirando los lapiceros y negándose a volver a intentar leer o argumentando que no se siente como capacitado o inteligente para esa actividad. Por otro lado está Valentina, que se aísla por completo, muestra mutismo selectivo durante las actividades colaborativas y experimenta ansiedad visible, sudoración y llanto silencioso, por miedo a la evaluación de sus pares. La problemática radica en cómo el clima emocional negativo está bloqueando el desarrollo del pensamiento abstracto y los procesos de aprendizaje lectoescritor. ¿Qué manifestación de la inteligencia cognitiva emocional social se evidencia en el caso? Se observa un choque en el desarrollo de la inteligencia. Desde la perspectiva cognitiva, los niños poseen las estructuras básicas para el grado, pero la falta de inteligencia emocional, específicamente la autorregulación en Mateo y la automotivación en Valentina, anula su desempeño. Socialmente, el grupo muestra una empatía deficiente o inmadura al recibir con temas de burla o con mecanismos de interacción no positivos, lo que fragmenta la inteligencia colectiva del aula. ¿Qué emociones predominan en los actores involucrados y cómo influyen en el aprendizaje? Predominan la frustración, el miedo al ridículo, la ansiedad, la vergüenza, de acuerdo como a la neurobiología de la emoción. Estas emociones activan el sistema de alerta biológica de los niños, limitando las funciones ejecutivas del cerebro, en lugar de procesar los fonemas y los grafemas del aprendizaje. El cerebro de Valentina y Mateo están ocupados en sobrevivir a la amenaza social del entorno. ¿Qué procesos cognitivos, como la motivación, atención, memoria, percepción, se ven favorecidos o afectados? Afectado negativamente, la atención individida y sostenida se dispersa hacia el foco de la ansiedad. La memoria del trabajo se satura por los pensamientos de incapacidad. La motivación intrínseca desaparece, siendo reemplazado por una conducta de evitación. Los favorecidos o alterados. La percepción del entorno se agudiza, pero únicamente hacia estímulos amenazantes. Este gesto como de burla de sus compañeros. ¿Qué tensiones, barreras o potencialidades emergen del escenario? La primera barrera, o bueno, una de las barreras, es la rigidez de los métodos de la evaluación tradicional, que no contempla el estado emocional y pautas de crianza familiares enfocadas solo en una nota numérica. Las tensiones, la presión del currículo académico frente al tiempo requerido para la alfabetización emocional.
Potencialidades. La plasticidad cerebral, de los niños de primer grado y el rol de la docente como figura de apego seguro, capaz de rediseñar las secuencias didácticas hacia un enfoque neuroeducativo. Eso es el resumen, chicas, de la propuesta, a diferencia de la compañera, niños de 6 a 7 y 2 niños en específico, en comparación del aula completa. Bueno, los tres temas están interesantes, pues sí, lo que tú dices, la diferencia es por lo que la mía se enfoca ya en el aula en general, con todos los estudiantes de 5 a 6 años en grado transición. Entonces, pues no sé en qué nos enfocamos, si trabajamos con los adultos, trabajamos con los niños. Son temas bastante amplios, son muy bonitos poderlos desarrollar, poder interactuar con estas actividades, pero no sé, compañeras, ¿cuál de los tres? ¿Qué les parece? Bueno, no sé, yo votaría por el de Karen, el de los dos niños, para hacerlo un poco más específico. Igual pues los tres temas están súper, de todos vamos a aprender. No sé, pero me parece que el de Karen por tener esas conductas así específicas, observables y Vale, más listo. concretas, me inclinaría por el caso de Karen, ¿cierto? Que es el de Valentina y Sí, Mateo. los dos chiquitines. de O sea, Valentina y Mateo en Valentina, grado primero. Sí, de listo. Pues Valentina y listo. Mateo. Pues ya sería Jenny, tú Sí, sí, dictaminas. no, no hay Pues problema, listo, enfoquémonos en ese tema. Igual podemos trabajar entre ambos, igual se puede relacionar ambas cositas. Tú sí, conoces el escenario, conoces los chiquitines. Lo importante es poder desarrollar la actividad y dar respuesta a las preguntas, que tú nos comentes y más o menos uno se guía y sí, igual, sí, voto también por el de Karen. Trabajemos con esta actividad. listo. Bueno, chicas, entonces llegamos a la conclusión en esta reunión de que nuestra problemática a resolver si se sitúa en la institución educativa Colombo Andino de Sogamoso con el niño, ay, perdón, estoy diciendo el mismo nombre del tuyo. Tranquila, Pero compañera. pues lo puedo dejar así, igual como es un caso inventadito y esto, entonces vamos a dejar como en la institución educativa Colombo Andino de Sogamoso con el caso de Mateo y Valentina, Mateo por quien muestra baja tolerancia a la frustración y Valentina altamente retraída. Lo vamos a dejar como específicamente ese caso y ya empezamos a desglosarlo todo entre nosotras, cada pregunta y así le podemos seguir dando continuidad al trabajo. Listo, Me parece bien, entonces, compañera. como hay que anotar en el foro el paso 2, que es la socialización conceptual en el foro y acordar los autores que usamos, la compañera entonces que tiene la información del caso que elegimos hace esa tarea en el foro. Sí, claro, sí, señora. Si quieren, Bueno, yo les he compartido también los autores, pues que yo, como en este caso vamos a hablar de inteligencia y pensamiento, emociones y aprendizaje y vínculo afectivo en la infancia, en estos ajá, 3 ítems son diferentes autores. Con ajá, Barbey 2018 vamos a trabajar inteligencia y pensamiento, también ¿Listos? apoyando de 2019. En emociones y aprendizaje vamos a trabajar con González y Parra Bolaños, 2024. Sujetos también Abrión Granado, 2017. En vínculos afectivos en la infancia, como señala Martínez Verdugo, la sistematización de experiencias de contextos educativos demuestran que las interacciones basadas en la empatía y las respuestas afectivas del docente reconfiguran estos procesos de estos dos niños, como Mateo, como Valentina. Entonces, por el lado del vínculo afectivo lo vamos a trabajar con Martínez y Verdugo y Peña 2014. Entonces, ya Listos, compartiría esa información compañera. en el foro. ajá. Voy a dejar En de grabar. Listo, muchas gracias. Entonces ya de ahí Perfecto. con lo que dejes en el foro, nosotros retomamos para reforzar, para tener mañana eh, listo. bueno, haber estudiado más a profundidad